Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por estar atenta a las publicaciones en redes sociales del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El día de hoy vamos a tener otro de los conversatorios que le hemos propuesto para este fin de año. El tema de hoy es cómo se violenta la libertad de asociación en relación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en Nicaragua. Para eso me acompaña el día de hoy el abogado defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Wendy, por este espacio. Bueno, me encantaría muchísimo que pudieras explicarnos, Juan Carlos, qué va de estos tres derechos que son importantísimos y en qué contexto se dan en Nicaragua. Bueno, en principio hay que entender los derechos humanos como un conjunto. Es decir, los derechos humanos no se pueden, es decir, entender o interpretar de manera individual. Son un conjunto que funcionan de manera interdependiente y de manera interrelacionada. En este caso estamos hablando de la libertad que tiene todo individuo y todo colectivo de organizarse para ejercer algún tipo de derecho. Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, el derecho que tiene todo individuo a expresarse libremente, y estamos hablando también de la libertad de prensa, ¿verdad? Que es el derecho que tienen los diferentes medios de comunicación o plataformas, entiéndase en el contexto actual, de informar, de buscar información, de brindar información, pero también el derecho que tiene la ciudadanía, el pueblo nicaragüense, de ser informado. Es decir, todos estos derechos funcionan como una especie de triada, es decir, funcionan en un conjunto importante que no podríamos decir uno es más importante que el otro. Realmente, para que cada uno funcione de manera adecuada y funcionen de la mejor manera posible, entonces tendría el Estado que hacer esfuerzos de respetar cada uno de estos derechos, que están contenidos además en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están contenidos además en convenios importantes de derechos humanos que están ratificados por el Estado nicaragüense. Y por ende, eso significa, cuando hablamos de que están ratificados por el Estado, significa que hay un compromiso de cumplimiento por parte del Estado nicaragüense. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en Nicaragua respecto a estos tres derechos y cómo la violación al derecho de la libertad de asociación tiene intrínsecamente una relación con los otros dos derechos, el de la libertad de expresión y de prensa? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el gobierno nicaragüense ha venido socavando y prácticamente aniquilando la vigencia de estos derechos, que son derechos humanos. Y no solamente estamos hablando de a partir del contexto de 2018, ¿no? En donde se dieron cierres de medios de comunicación, hostigamiento, persecución a medios de comunicación. Estamos hablando desde antes. Es decir, ya desde antes el gobierno nicaragüense, a partir de una estrategia de control de todos los medios de comunicación, venía socavando el derecho a tener una prensa independiente, porque ese es un derecho que tienen los pueblos, es decir, a tener prensa independiente, a tener periodistas que puedan informar sin estar ligados al gobierno. Es decir, ese es un derecho eh, importante y es un signo de democracia. Todo eso se vino socavando desde antes del 2018 y sobre todo desde la llegada al poder en 2007 del gobierno sandinista, en donde se inicia con lo que ellos llamaron la política de incontaminación de la información, ¿no? Es decir, que toda la información que en teoría ellos iban a manejar era una información que no estaba contaminada, ¿verdad? Y lo que pudimos ver a medida que se fue desarrollando esa política de incontaminación de la información es un esfuerzo para destruir a los medios independientes, para socavar el derecho que tienen los y las periodistas de organizarse. Pudimos ver en esa primera década de gobierno sandinista cómo el gobierno fue socavando las estructuras gremiales del periodismo. Eso también hay que decirlo. Las estructuras fueron socavadas. Es decir, y en este momento, las pocas estructuras independientes que hay están siendo hostigadas, están siendo perseguidas, están siendo criminalizadas. ¿Por qué razón? Por ejercer el derecho
a informar, por ejercer el derecho a expresarse libremente y hacer la labor que en cualquier país del mundo estarían protegidos. En el caso de Nicaragua es todo lo contrario. No están protegidos, están siendo perseguidos de manera brutal, están siendo criminalizados y con el resultado que podemos ver en la actualidad, ¿no? Con periodistas presos, una importante cantidad de periodistas en el exilio. Es decir, los resultados que podemos ver en 2021 a diciembre de 2021 de una serie de una cantidad importante de periodistas independientes en el país que son víctimas directas de la represión, que no es cualquier represión, estamos hablando de una represión que se da como política de Estado. Es decir, hay una política de Estado encaminada a destruir al periodismo independiente. Es decir, su derecho a organizarse, su derecho a expresarse, su derecho a informar. Es decir, todo eso está siendo perseguido, hostigado, criminalizado en el país en este momento. Ahora bien, tengo entendido, Juan Carlos, que hay un artículo que el Colectivo de Derechos Humanos va a publicar precisamente respecto a esto. ¿Qué avances nos puedes dar sobre este documento que pronto va a estar a disposición en la página web y en las redes sociales del colectivo, referido precisamente a este tema? Bueno, en primer lugar, un poco describir, en el artículo nosotros describimos cómo llegamos hasta donde estamos, ¿no? Aquí ha habido, como te dije, un esfuerzo de Estado encaminado a destruir el periodismo independiente y entonces planteamos una serie de hitos que van más allá del 2018. Como sabemos y como te dije anteriormente, en el 2018 se dan algunos hitos importantes, como es el cierre y el allanamiento de 100% Noticias, la detención de periodistas, en este caso de Miguel Mora, de Lucía Pineda Guao y de otros. Pero también a partir de 2018 se vienen dando una serie de elementos que son muy importantes, que pasa por esa creación de ese combo de leyes represivas. Me refiero a la ley de agentes extranjeros, me refiero a la ley de ciberdelitos, que están encaminadas a brindar de garra a las instituciones del Estado para que estas instituciones funjan como el principal brazo represor del gobierno. También hablamos en el artículo del, evidentemente, el allanamiento y confiscación de la prensa, es decir, el diario más antiguo de la región, un diario con una historia de prácticamente 100 años. O sea, 100 años de historia fueron ocupados, fueron allanados en ese esfuerzo encaminado a destruir a la prensa por parte del gobierno, el cierre de las radios comunitarias. Es decir, en Nicaragua han habido una serie de radios comunitarias, la más reciente, Oyanca, pues en Jalapa, que fue cerrada. Y sobre todo planteamos en nuestro artículo el desafío. Frente a ese contexto, Wendy Quintero, estamos hablando del peor contexto posible para ejercer periodismo en Nicaragua. Estamos hablando de un contexto en que el gobierno ha implementado todas las herramientas, todas las armas que tiene para perseguir a los y las periodistas. Mi próxima pregunta era precisamente, Juan Carlos, discúlpame que te interrumpa, era encaminado precisamente a esa parte, porque es real todo lo que el régimen Ortega Murillo ha hecho, pero no ha podido, a pesar de esa campaña directa para tratar de silenciar tanto a periodistas independientes como a medios de comunicación. Sí, realmente yo creo que es de rescatar, de subrayar y de aplaudir esa obstinación o esa pasión, yo no sé cómo definirlo, de los periodistas en Nicaragua, que en un contexto tan represivo continúan realizando su labor. Y me refiero a los periodistas que están en Nicaragua, que han tenido que implementar una serie de estrategias para poder sobrevivir a esa escalada represiva. Es decir, como nunca antes en la historia, estamos viendo artículos que no son firmados por los periodistas, pero se entiende. Es absolutamente razonable, es absolutamente lógico. Tu firma en un artículo podría representar la cárcel, el hostigamiento, la persecución, el exilio. De tal manera... ¿Y qué me decís de la persecución que existe con los más de, tenemos entendido, 100 periodistas que han sido citados por la Fiscalía en el contexto de la judicialización hacia la Fundación Violeta Barrios de Chamorro? Sí, sí, es que precisamente todo el entramado
judicial de Nicaragua, es decir, todos los aparatos del Estado están en función de la represión. Es decir, no son ni siquiera cómplices de la represión, son parte elemental del aparato represivo. La Fiscalía de la República, que en algún momento contó con algún respeto, sobre todo al inicio, ¿verdad? Que era una institución que estaba haciendo esfuerzos encaminados en esa construcción de ese nuevo modelo de justicia. Acordate que antes no existía fiscalía. La fiscalía es reciente y se da en el marco de la implementación de los procesos acusatorios, que son procesos más garantistas. Pero estamos hablando de que en los últimos años, sobre todo en la última década, hubo una involución brutal de estas instituciones que en este momento su único objetivo no es la búsqueda de la justicia, no es investigar absolutamente nada. Su único objetivo es perseguir a defensoras de derechos humanos, a periodistas, sobre todo, como vos misma decís, más de 100 periodistas han sido citados y no para intentar investigar nada, no, han sido citados para ser intimidados, porque ahí se le ha intimidado, se le ha amenazado, funcionarios del Ministerio Público han amenazado directamente a periodistas, ¿para qué? Para callarlo. Y precisamente es en ese contexto, el peor contexto posible para realizar la labor que realizan los periodistas es que el periodismo continúa en Nicaragua, pero también en el exilio, donde se ha reorganizado y en donde, al menos en Costa Rica, que es un estado garantista de los derechos humanos, ha permitido la reorganización de los periodistas. Es lo que debe hacer un estado. Un estado mínimamente democrático, respetuoso de los derechos humanos, no solamente debe de garantizar que las sociedades se organicen, no solamente eso, debe también de implementar acciones encaminadas a promover el derecho que tienen los individuos de organizarse para demandar, para ejercer derechos o meramente en actividades gremiales. Es decir, los estados tienen esa obligación y lo que vemos en el caso nicaragüense es un estado que en el último año lo que ha hecho es incrementar la persecución a cualquier expresión que se organiza. Es decir, lo podemos ver en el cierre de, hasta el momento, de más de 60 organizaciones, incluyendo las organizaciones que fueron cerradas en 2018. Lo podemos ver en el cierre, por ejemplo, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que no fue directamente cerrada por el gobierno porque ellos decidieron cerrar antes, precisamente como efecto de la ley de agentes extranjeros. Ellos dijeron, no nos vamos a someter a la ley, ¿verdad? Y además, seguramente, si ellos no hubieran tomado la decisión de cerrar, seguramente los hubiesen cerrado. De eso tengo la total seguridad. Entonces, tenemos un Estado que persigue a las expresiones organizativas, que persigue no solamente a los periodistas, obviamente, sino también a los defensores, a las defensoras, a las mujeres, ¿verdad? Y a cualquier expresión que se organiza para demandar y que son brutales. Es decir, porque no solamente te niegan el derecho a organizarte, sino te cierran y te confiscan. Cuando en la constitución política, desde los años 80, está prohibida la confiscación. Pero bueno, como en este momento tenemos un país que no se gobierna sobre la base de la ley, sino que se gobierna sobre la base de los dictados, de los dictadores, bueno, que despachan desde el Carmen, evidentemente no existe ninguna garantía de nada para nadie. Y en este caso, los periodistas han sido declarados como enemigos número uno del gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hacen una labor de derechos humanos también, porque de alguna manera el periodista también documenta, cuenta historias, el periodista transgrede o contradice esa versión oficial, que es la que ellos han querido vender. Ellos han querido imponer una versión que nadie cree. Y el periodismo independiente ha sido clave para eso. Y es por eso que se ataca desde la base. ¿Y cuál es la base? La capacidad de organizarse. Evidentemente, el individuo por sí solo es más vulnerable. Los grupos, ¿para qué nos organizamos? Nos organizamos porque juntos somos más fuertes. Tan simple como eso. Es decir, nos organizamos porque más allá del ataque a Wendy Quintero o a mí, Juan Carlos Arce, el ataque a mí es el ataque al colectivo de derechos humanos en el cual yo trabajo y al cual yo represento.
El ataque a Wendy Quintero como individuo no es solamente el ataque a Wendy Quintero, es el ataque al periodismo independiente, es el ataque a PECIN, porque vos formás parte de PECIN, ¿verdad? De Correcto. tal manera que juntos somos más fuertes y precisamente la estrategia es eliminar, aniquilar cualquier expresión organizativa porque estas expresiones organizativas hacen ruido y los periodistas hacen ruido. Exactamente. Y ahí venía mi siguiente pregunta, Juan Carlos, en medio de todo este contexto que nos has explicado muy bien, en donde nos has contextualizado la relación que existe entre el derecho de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hay una necesidad de que se continúe organizando, de que, digamos, siga el periodismo sobre la base y sobre la línea, el periodismo independiente en Nicaragua, sobre la línea que está actualmente, porque vos lo planteaste muy bien, hay muchos temores, sin embargo, la fuerza que tienen los periodistas independientes y los medios independientes en Nicaragua y también quienes estamos en el exilio, ¿verdad? Que somos esa voz, digamos, para los que no pueden desde Nicaragua. ¿Existe esta necesidad entonces de continuar organizándose? Claro que sí, sin periodismo independiente no existe democracia verdadera. Es decir, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de justicia, incluso si no existe la posibilidad de que los periodistas y las periodistas ejerzan su labor como debe de ser, en un contexto de garantías, en donde se garantice que los periodistas puedan acceder a información, en donde se garantice que los periodistas puedan organizarse, donde se garantice que los periodistas puedan expresarse de manera libre, sin ningún tipo de coacción, porque aquí no solamente está la coacción que viene desde la posibilidad de que perdas la libertad, que digamos esa sería una de las más graves, después del derecho a la vida, pues como el caso de Ángel Gaona, ¿no? Que fue privado de su derecho a la vida ejerciendo su labor. Pero también hay otro tipo de amenazas que son más sutiles. El hecho de que en este momento, si no te alineas al discurso oficial, no puedes acceder a ningún tipo de trabajo y la gente tiene que sobrevivir, la gente tiene que vivir. O el caso de Miguel Mendoza, que también está detenido en el Cipote junto con otros presos y presas políticas. Y solo por haber usado sus redes sociales y haber divulgado lo que otras personas que han sido violentadas a las cuales se les ha, digamos, violentado sus derechos humanos, víctimas de la represión. Entonces, él era una voz, digamos, para todas estas personas y ahora vemos que él está pues preso. Entonces, detenerlo a él es mandar también un mensaje a los periodistas. Es decirles, si ustedes hacen lo que este hombre estaba haciendo, que era un ejercicio legítimo de su derecho de publicar lo que se le dé la gana, ¿verdad? En este caso, él estaba haciendo ejercicio legítimo de su derecho y por ese ejercicio está privado arbitrariamente de la libertad. Por ese ejercicio lo están torturando. Por ese ejercicio no le permiten ver a su hija, que ha pedido de manera reiterada, su hija pequeña, poder ver a su papá. Es decir, es un ejercicio de crueldad sin límites. Entonces el periodista dice, bueno, o sea, yo no quiero vivir eso, yo no quiero pasar por eso, entonces me callo, me autocensuro, entonces mejor no digo nada, con esta gente no me meto. Entonces, son mensajes también que mandan a la población y a los periodistas. Ahorita, ¿qué es lo que están haciendo? Están empezando a utilizar la ley de ciberdelito, persiguiendo a personas que publican en sus redes sociales, porque frente al cierre de los espacios físicos, incluso, como estamos hablando de 100% noticias, confidencial, ¿qué es lo que han hecho estos medios? Se han visto forzados a trasladarse a la modalidad virtual y han funcionado y siguen funcionando. La gente sigue viéndolo, la gente sigue accediendo a su información. Entonces, ellos lo que están haciendo en este momento es centrándose en esas plataformas, en el espacio virtual, que no lo controlan, que lo tienen completamente perdido y lo que hacen es en este momento acusar a personas utilizando la ley de ciberdelito. Y lo que están haciendo es mandando mensajes a todos los demás que si siguen persistiendo y haciendo
lo que hacen, que es totalmente legítimo, es posible de que sean privados de su libertad. Claro que sí, gracias Juan Carlos, amigos y amigas. Ya casi estamos llegando al final de este conversatorio. Recuerden el tema, cómo se violenta la libertad, cómo la violación a la libertad de asociación en relación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en Nicaragua. Conversamos con el abogado defensor Juan Carlos Arce. Como le comentábamos hace un momento, hay un artículo específicamente que explora y que detalla los hitos sobre este tema, que lo van a poder ver igual que esta conversación que tuvimos virtual en las redes sociales del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y en la página web www.colectivodhnicaragua.org. Juan Carlos, tu mensaje final en medio de todo esto que nos has explicado, ¿cuál sería? Sí, Wendy, son dos básicamente. Uno, que hay que seguir persistiendo e insistiendo en lo que hacemos. Que lo que estamos haciendo y lo que hacen los periodistas, me refiero a defensores de derechos humanos y me refiero a periodistas, es transmitir la voz de la víctima, es lo que hacen y por eso los persiguen. Eso hay que seguirlo haciendo. Eso es básico para poder construir el país que nos merecemos los nicaragüenses. Es decir, un país no se puede construir sobre la base del miedo, sobre la base de la impunidad, y los periodistas es lo que hacen, luchan contra la impunidad. De tal manera que esa labor hay que continuar haciéndola. En segundo lugar, estamos claros de que hay un contexto altamente represivo, hay que cuidarse, hay que tomar medidas de seguridad físicas, pero también digitales. A veces somos muy ingenuos en ese sentido, pecamos de cautos y hay que tomar medidas porque estamos enfrentando una arremetida brutal en todos los niveles, no solamente a nivel de la persecución y el hostigamiento, que es lo que se ve, sino también a nivel de los ataques o los ciberataques, que es lo que no vemos, porque un ciberataque no lo vemos. Eso está dirigido desde otro lugar, eh, tal vez desde Nicaragua o no, y lo que podemos ver es el impacto ya en nuestras plataformas, en nuestras redes. Tenemos que prepararnos también en ese sentido. El periodista tiene que prepararse en ese sentido. Y en tercer lugar, hay que documentar, porque los periodistas y las periodistas son también, a ver, transmiten lo que dicen las víctimas, pero a veces no se reconocen como víctimas. Y son también víctimas. Han sido víctimas de una represión brutal en todos los niveles y de pronto esas historias no las escriben. Y el periodista sabe escribir. Hay que escribir y hay que contar esas historias, porque eso es fundamental. Recuperar eso va a ser fundamental, no solamente para los procesos de justicia, que yo estoy seguro que en el mediano y largo plazo van a haber, sino también para los procesos de verdad y de memoria, tan necesarios para que en el país estas atrocidades y todos estos crímenes que han ocurrido no se vuelvan a repetir. Y ahí el esfuerzo de ustedes, del periodismo independiente, de manera individual, pero también de forma organizada, es elemental para contar esa historia que permite en algún momento la sanación del tejido social nicaragüense que está roto, porque está roto. La represión ha roto el tejido social y eso hay que reconfigurarlo, hay que reconstruirlo y el aporte del periodismo es fundamental para eso. Así que hay que seguir, no perdamos la esperanza. Más temprano que tarde vamos a tener la posibilidad de construir el país que nos merecemos y los periodistas y las periodistas son claves en ese proceso. Gracias, Juan Carlos. Me quedo con ese mensaje de esperanza. Gracias, amigos y amigas, por estar hasta este momento escuchando y viéndonos. Puede volver a ver este conversatorio en las redes sociales, tanto de YouTube como del Facebook del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Tenga muy buenas tardes.